Mi nombre es María José y hoy tengo 78 años, pero la historia que vengo a contarles sucedió hace mucho, en una vida que parece pertenecer a otra mujer. Fue en 1987, en el pequeño y polvoriento pueblito de Belén, en el estado de Jalisco, donde el viento levantaba tolvaneras en las calles y las cortinas de encaje de las ventanas parecían esconder todos los secretos. Yo era la esposa del pastor Josué, del Templo de la Fe Restaurada, una posición que para muchos era una bendición, una señal de honra. Mi casa, con su jardín de jazmines y el piso de madera siempre encerado, era vista como un santuario de paz, pero, como en muchas casas que parecen bendecidas por fuera, la mía era un infierno particular, silencioso y bien decorado, y nadie, absolutamente nadie, sospechaba lo que pasaba cuando la puerta se cerraba. En aquella época, yo vivía una vejez anticipada. Tenía poco más de 40 años, pero me sentía de 80. La soledad era mi compañera más fiel, incluso con la casa siempre llena los domingos, después del culto. Josué, con su voz que parecía trueno y miel al mismo tiempo, era un pilar para la comunidad. Para mí, él era la propia jaula. No necesitaba rejas de hierro. Sus palabras, disfrazadas de cuidado y celo divino, eran más eficaces. Poco a poco, me fue alejando de mis pocas amigas. Criticó a mis familiares hasta que mis visitas se volvieron raras y dolorosas, y me convenció de que mi único propósito era servirle a él, el hombre de Dios. Había perdido toda mi autonomía, y mis días se resumían en limpiar, cocinar y sonreír, siempre sonreír, para mantener la fachada del hogar perfecto. El abuso no empezó con gritos o empujones. Empezó de forma sutil, como una mala hierba que crece silenciosa, y para cuando te das cuenta, ya ha asfixiado todas las flores del jardín. Eran consejos sobre mi ropa, sugerencias para que no diera mi opinión en público, interpretaciones bíblicas que siempre concluían con mi necesidad de sumisión total. Me sentía como una actriz en una obra de teatro sin fin, representando el papel de la esposa devota mientras mi alma se desvanecía. El conflicto era interno, una batalla diaria entre la mujer que alguna vez fui y la sombra en la que me había convertido. Estaba atrapada, no solo en un matrimonio, sino en una telaraña tejida con hilos de fe y miedo, y no veía ninguna salida. Antes de seguir, permítanme una pequeña pausa. Sé que muchos de ustedes que siguen estos relatos, tal vez más del 70%, no están suscritos a nuestro canal. Si esta historia, u otras que compartimos aquí, les tocan el corazón, les pido que se suscriban ahora. Es rápido, no les cuesta nada, y nos ayuda a llevar más voces como la mía a quienes necesitan escucharlas. Activen también la campanita de las notificaciones para no perderse ningún testimonio de que la vida, incluso en las peores tormentas, siempre encuentra un camino. Ahora, prepárense, porque van a conocer el día en que decidí tomar las riendas de mi vida y enfrentar al hombre que todos veían como un santo, pero que para mí era el mismísimo diablo. El cambio empieza con la decisión de actuar. Continuemos. El punto de quiebre, la pequeña grieta de luz en mi oscuridad, vino de un lugar inesperado, el conocimiento. Con los cambios que se vivían en el país, había una primavera de nuevas ideas y leyes. Josué, para mantener su imagen de hombre culto y moderno, me animó a retomar los estudios que abandoné para casarme. Él se imaginaba que yo tomaría algún curso de artes o historia bíblica, algo inofensivo. Pero yo, en secreto, empecé a interesarme por el derecho y la ciudadanía. Fue entonces que, en un periódico viejo, leí un artículo no sobre una ley nueva, sino sobre los derechos de la mujer dentro del matrimonio y el divorcio. Para Josué y su congregación, el divorcio era el apocalipsis, el fin de la familia y las buenas costumbres. Para mí, aquellas palabras impresas en papel barato fueron como si la mano de Dios, la de verdad, me mostrara una puerta donde yo solo veía paredes. En esa búsqueda de conocimiento, conocí a una persona fundamental, doña Carmen, una exprofesora universitaria, ya jubilada, que se había mudado a Belén para huir del ruido de la capital. Era una mujer fuerte, de cabello cano recogido en un chongo flojo y ojos que parecían ver a través de las personas. Como se decía por acá, no tenía pelos en la lengua. Ella me prestaba libros prohibidos en mi casa, obras de Simone de Beauvoir, de Rosario Castellanos,
Conversábamos por horas, en su pequeña casa llena de plantas y con olor a café de olla. Nunca me preguntó directamente sobre mi matrimonio, pero la forma en que me miraba, con una mezcla de lástima y rabia contenida, me decía que ella sabía. No me dio el valor, pero me recordó que yo lo poseía, dormido en algún lugar. La situación escaló una tarde de martes. Josué encontró uno de los libros de Carmen en mi bolso. Era El segundo sexo. No gritó. Fue peor. Se sentó frente a mí en la sala, con el libro en la mano, y empezó a hablar con esa voz suya, calmada y aterradora. Dijo que Satanás estaba usando mi vanidad intelectual para desviarme del camino del Señor. Dijo que Carmen era una víbora, una feminista sin Dios que quería destruir nuestro sagrado hogar. Y cuando intenté argumentar, defendiendo mi derecho a leer, su mano voló y me golpeó la cara con una fuerza que me tiró al suelo. El golpe seco retumbó en el silencio de la casa. Fue la primera vez. Y mientras yo estaba caída, se arrodilló a mi lado, no para ayudarme, sino para susurrar que el dolor era una forma de purificación, un castigo divino que yo misma había provocado. Mientras la marca en mi rostro desaparecía, la decisión en mi corazón se solidificaba. Necesitaba una ruta de escape, un lugar seguro. Ese lugar tenía un nombre: Lucita, mi hermana menor. Ella vivía en la Ciudad de México, casada con un buen hombre, y llevaba una vida sencilla y libre que yo envidiaba profundamente. Nuestra conexión era lo único que Josué no había logrado cortar por completo. Hablábamos por teléfono cada 2 semanas, conversaciones superficiales y vigiladas, pero en nuestra última llamada, mi voz debió de haberme traicionado. Lucita, al otro lado de la línea, hizo una larga pausa y dijo: María, si un día el cielo allá se nubla demasiado, recuerda que en la Ciudad de México siempre hay un cuarto esperándote, con sol y un cafecito caliente. No necesité decir nada. Ella sabía. Aquella frase se convirtió en mi mantra, mi promesa de un futuro. Y entonces, el día llegó, un viernes, 12 de junio de 1987. Lo recuerdo perfectamente. Me desperté antes de que saliera el sol, con una claridad aterradora. El miedo que me había paralizado durante años se había transformado en una energía fría y cortante. Ya no era una cuestión de sí, sino de cómo. Miré a Josué durmiendo a mi lado, su pecho subiendo y bajando rítmicamente, el rostro sereno de quien cree tener el control absoluto. Sentí un escalofrío, pero no de miedo. Era un escalofrío de despedida. Aquella mañana, cada gesto mío fue calculado. Preparé su desayuno con el esmero de siempre, pero por dentro estaba trazando el mapa de mi libertad. La casa, mi prisión, en pocas horas se convertiría en el escenario de mi fuga. Mi plan era simple, casi infantil, nacido de la desesperación y la necesidad. Sabía que Josué pasaría toda la tarde en el templo, en una reunión con los diáconos para organizar una gran vigilia. Era mi única ventana de oportunidad. No podía llevar nada. Una maleta sería notada por los vecinos chismosos. Tenía que ser invisible. Separé mentalmente los artículos esenciales, mis documentos de identidad, el poco dinero que guardaba en un sobre dentro de un libro de recetas, y un pequeño broche de plata que fue de mi madre. Lo más importante era el número de teléfono de Lucita, que ya me había aprendido de memoria, pero que, por puro pánico a olvidarlo, anoté en un trocito de papel y escondí dentro de mi zapato izquierdo. El almuerzo de ese día fue la actuación de mi vida. Me senté a la mesa con él, le serví la milanesa que tanto le gustaba y escuché sus planes para el sermón del domingo, un sermón sobre la importancia del perdón y la obediencia. La ironía era tan densa que casi me ahogo. Yo sonreía, asentía con la cabeza, hacía preguntas. Por fuera, era la esposa perfecta. Por dentro, contaba los minutos, mi corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. Él estaba ahí, a centímetros de mí, completamente ajeno a la revolución que ocurría al otro lado de la mesa. Él hablaba de Dios, y yo solo pensaba en el autobús que me llevaría lejos de allí, al comienzo de mi vida. La calma que yo exhibía era la calma del ojo de un huracán. Se fue puntualmente a las 2 de la tarde, como yo sabía que haría. Oí el sonido del motor de su Ford Falcon, un sonido que por años anunció su llegada y partida, el metrónomo de mi prisión. Pero ese día, el ruido del coche alejándose por la calle de tierra fue la música más dulce que
Jamás había escuchado. Cuando el silencio regresó, no era el silencio opresivo de siempre. Era un silencio lleno de posibilidades, un vacío esperando ser llenado. Me quedé paralizada por un instante en medio de la sala, el corazón martillando tan fuerte que parecía hacer ruido. Entonces, corrí hacia la ventana del frente, espiando por la rendija de la cortina de encaje, y vi el coche dar la vuelta en la esquina y desaparecer. Se había ido. La certeza me golpeó como un rayo, y una corriente eléctrica de pánico y euforia recorrió mi cuerpo. Era ahora o nunca. Me moví por la casa con la agilidad de una ladrona, un fantasma en mi propio hogar. Cada paso era silencioso, cada crujido del piso de madera una alarma en potencia. Fui primero a la cocina. Tomé el viejo libro de recetas de mi madre, con la portada ya gastada por el uso, y de adentro saqué el sobre amarillento donde guardaba mis pequeños ahorros, billetes arrugados que había juntado a lo largo de meses, ahorrando del dinero de Minetotzin las compras. Luego, en el cuarto, abrí el cajón de la cómoda con un cuidado infinito y tomé mis documentos, el pasaporte y la cédula de identidad. Por último, tomé el pequeño broche de plata con una flor, la única joya que me quedaba de mi madre. No lo puse a la vista. Descosí un trozo del forro interior de mi abrigo y lo prendí allí, sintiendo el metal frío contra mi piel. Era mi amuleto, mi conexión con la mujer que yo era antes de él. Entonces, parada en medio de la sala, con los documentos y el dinero apretados en la mano, la duda me asaltó con la fuerza de un maremoto. Miré a mi alrededor, el sofá donde nos sentábamos, las fotografías en la pared, nuestra boda, los eventos de la iglesia. Todo era una mentira, pero era la única vida que había conocido en casi 20 años. La voz de Josué resonó en mi mente, no la voz furiosa, sino la seductora, la que me convenció de que el mundo de afuera era peligroso y que solo bajo su protección estaría segura. Ingrata, susurraría en mis oraciones, adúltera de espíritu, el miedo a fracasar, a ser encontrada y arrastrada de vuelta a esa casa, a un castigo que ni siquiera podía imaginar. Era paralizante. Por un segundo, pensé en rendirme, en devolver todo a su lugar y esperar a que él volviera. Pero el recuerdo de su bofetada, del ardor en mi cara y de la frialdad en sus ojos, fue el antídoto para el veneno de la duda. Respiré hondo. Cerré la puerta de la casa detrás de mí, y por primera vez, no la cerré con llave para protegerme del mundo, sino para dejar mi cautiverio atrás. No me dirigí hacia el centro del pueblo, donde estaba la parada del autobús. Sería el primer lugar que él buscaría. En lugar de eso, caminé en dirección opuesta, rumbo a la casa de doña Carmen. Cada paso en las calles familiares de Belén era una tortura. El ladrido de un perro me hizo saltar. El buenos días de una vecina sonó como una acusación. Sentía cientos de ojos en mi espalda, las cortinas de encaje moviéndose mientras yo pasaba. Yo era la esposa del pastor dando un paseo, pero me sentía como una fugitiva camino al patíbulo. Cuando llegué a la puerta de Carmen, mis manos temblaban tanto que apenas pude tocar. Ella abrió, y no necesitó ni una sola palabra. Vi en sus ojos que comprendió todo en el instante en que me vio, pálida, con el terror estampado en el rostro. Simplemente me jaló hacia adentro, cerró la puerta y me abrazó. Fue un abrazo firme, fuerte, que me ancló a la realidad. En ese abrazo me derrumbé. Las lágrimas que contuve toda la mañana finalmente salieron, silenciosas y calientes. Me voy, Carmen. Logré susurrar contra su hombro. Me voy, hoy. Ella me apartó, sostuvo mi cara entre sus manos y me miró profundo a los ojos. Ya era hora, mija, dijo ella, con una fiereza que me dio fuerzas. Ahora, a pensar con cabeza fría, no estás sola en esto. Carmen era la personificación de la lucidez. Mientras yo todavía temblaba, ella ya estaba en acción. Primero, me hizo sentar y me dio un vaso de Minametsintocin, agua con azúcar, un remedio antiguo para el susto. Luego, fue directa. No puedes llamar a tu hermana desde un teléfono público. Alguien va a escuchar. Vas a usar el mío. En ese momento, entendí la dimensión del riesgo que ella estaba corriendo por mí. Ayudar a la esposa del pastor a escapar en un pueblo como Belén era ponerse en la mira del hombre más poderoso del lugar, pero no había vacilación en sus ojos, solo determinación. Me llevó hasta el pequeño teléfono negro que estaba en su escritorio, junto a pilas de libros. Saqué el trozo de papel arrugado de dentro de mi zapato
y marqué los números de la Ciudad de México, cada uno con el peso de un yunque. La voz de Lucita al otro lado de la línea sonó lejana, preocupada. Bueno, yo apenas podía hablar. Tenía un nudo en la garganta. Lucita, soy yo, susurré, mirando hacia la puerta, como si Josué pudiera entrar en cualquier momento. Hubo un silencio cargado, y luego escuché su respiración acelerarse. María José, ¿dónde estás? ¿Pasó algo? No tenía tiempo para explicaciones. Las palabras salieron atropelladas, un hilo de voz desesperado. Estoy en camino. Voy a tomar un autobús. No sé cuándo llegue. Ella no hizo más preguntas. Su respuesta fue inmediata, firme, el ancla que yo necesitaba. Te espero, hermana. No importa a qué hora llegues. Yo estaré en la terminal de autobuses. No te preocupes por nada. Solo ven. La promesa del cuarto con sol sigue en pie. Tú solo llega. Cuando colgué, Carmen ya tenía un plan. No puedes tomar el autobús aquí en Belén. Sería como entregarte. La terminal es pequeña. Todos te conocen. Nos vamos a Guadalajara. Es más grande, con más movimiento. Allá serás solo una cara más en la multitud. Tomó las llaves de su viejo Renault 12, un coche que parecía mantenerse unido por pura terquedad. Antes de salir, me dio un pañuelo para la cabeza y un par de gafas de sol. Para ayudar, dijo. Entramos al coche, y mientras ella conducía por las calles de tierra que me sacarían del pueblo, yo miraba por el retrovisor. Vi el campanario de la iglesia de Josué, el símbolo de su poder y de mi sufrimiento, hacerse cada vez más pequeño, hasta desaparecer en el horizonte. Fue la visión más liberadora de mi vida. La central de autobuses de Guadalajara era exactamente como Carmen la describió. Un hormiguero de gente yendo y viniendo, un caos ruidoso que me pareció una bendición. Nadie me notó. A nadie le importaba la mujer con pañuelo y gafas de sol que caminaba de forma vacilante. Fui hasta la taquilla de la empresa El Serrano, que hacía la ruta a la Ciudad de México. Me acerqué al cristal y con la voz aún temblorosa pedí un pasaje, solo de ida, a la Ciudad de México, por favor, para el próximo autobús. El hombre del otro lado apenas me miró, selló el boleto y me dijo el precio. Le entregué casi todo mi dinero. Cuando me pasó aquel pequeño rectángulo de papel, mis manos lo sujetaron con una fuerza desproporcionada. Ese boleto no era un pedazo de papel, era mi carta de libertad. Con el boleto en la mano, encontré una banca de madera vacía en un rincón, lo más lejos posible de la entrada. La espera del autobús fue la prueba de fuego final. El letrero anunciaba que partiría en 45 minutos, pero cada segundo se arrastraba como una hora. Mi mente, ahora libre de la planificación, comenzó a torturarme con imágenes. Josué llegando a casa, encontrando mi silencio, la puerta cerrada sin llave, su confusión inicial transformándose en rabia. El descubrimiento de que mis documentos y el dinero habían desaparecido. Su furia, una fuerza de la naturaleza que yo conocía también. Lo imaginé tomando el teléfono, llamando a la policía, a los miembros de la iglesia, organizando una búsqueda. Estaba a pocos metros de la libertad, pero nunca me sentí tan vulnerable. Cada persona que pasaba, cada anuncio en el altavoz, me hacía encogerme, esperando oír mi nombre. Finalmente, oí el sonido de los frenos de aire, un suspiro pesado y mecánico que anunció la llegada de mi salvador. Un autobús grande, azul y blanco, con el nombre El Serrano, pintado en letras enormes a un costado, maniobró y se estacionó en el andén designado. Para todos allí, era solo el transporte nocturno a la Ciudad de México. Para mí, era el arca de Noé en medio de mi diluvio particular. Una ola de alivio tan fuerte me golpeó que tuve que sujetarme de la banca para no caer. Estaba allí. Era real. La posibilidad de escapar, que hasta entonces era un plan abstracto, y, desesperado en mi mente, ahora tenía forma, color y un motor rumiando, listo para llevarme lejos. La esperanza era algo físico, un vértigo que me hizo olvidar el miedo por un instante. Me levanté, con las piernas que parecían de algodón, y me uní a la pequeña fila que se formó. Era un grupo heterogéneo, un joven soldado volviendo a casa, una madre con un bebé en brazos, algunos trabajadores. Estar allí, anónima, era una experiencia nueva y liberadora. Agarré mi pequeño bolso con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Llegó mi turno. Subí los escalones empinados y le entregué mi boleto al chofer, un hombre de bigote grueso y mirada cansada. Tomó el papel, lo rasgó por la mitad con un gesto automático
y me devolvió la otra parte. Ese sonido, el rasgar del papel, fue el sonido de cadenas rompiéndose. Un acto banal para él, pero para mí, fue la ratificación final de mi decisión. Ya no había vuelta atrás. Caminé por el pasillo estrecho, buscando un refugio. Mis ojos examinaron los asientos, buscando no el más cómodo, sino el más seguro. Elegí un sillón junto a la ventana, más o menos a la mitad del autobús, del lado opuesto al andén de la estación. No quería correr el riesgo de ver una cara conocida, un coche familiar. Quería ver la carretera, el futuro, por más incierto que fuera. Me hundí en el asiento de terciopelo gastado, el olor a polvo y desinfectante llenando mis fosas nasales. El mundo fuera de esa ventana parecía lejano, amortiguado. Estaba en una burbuja, un santuario en movimiento, rodeada de extraños que, sin saberlo, eran los testigos silenciosos del primer día de mi nueva vida. El chofer subió, guardó unos papeles y se sentó en su lugar. Entonces, escuché el sonido que más anhelaba, el silbido hidráulico de las puertas cerrándose. Ese psh fue un decreto, una sentencia de libertad. Me separó de mi pasado, de Josué, de Belén. El autobús dio una sacudida y comenzó a moverse lentamente. Pegué mi rostro contra el cristal frío, sintiendo la vibración del motor. No miré hacia atrás. No me atreví. Mantuve mis ojos fijos en la carretera de enfrente, una cinta de asfalto gris que se desenrollaba hacia lo desconocido. Y entonces, las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente brotaron. No eran las lágrimas de tristeza o miedo que conocía tan bien. Eran lágrimas de puro y absoluto alivio. A medida que el autobús ganaba velocidad, dejando atrás los límites de la ciudad y adentrándose en la vastedad del campo jalisciense, el paisaje se convirtió en un espejo de mi memoria. Cada mezquite solitario, cada rebaño de vacas pastando pacíficamente, cada kilómetro de llanura interminable, era un pedazo de la vida que estaba abandonando. Y con esa visión, la culpa, la vieja y fiel compañera inculcada por años de sermones y control, intentó instalarse en mi corazón. La voz de Josué, mansa y peligrosa, resonaba en mi cabeza. La mujer que abandona su hogar es una vergüenza para Dios. El mundo la devorará. Pensé en la congregación, en el escándalo, en el juicio que caería sobre mí. Por un momento, me sentí pequeña, pecadora, una tonta huyendo de la protección divina. Pero entonces, algo cambió. Tal vez fue la distancia, el hecho de que cada rotación de las llantas me alejaba más de su alcance. La otra voz, la de Carmen, la voz de los libros, comenzó a hablar más alto. Recordé las palabras de Simone de Beauvoir, la fuerza de Rosario Castellanos. Llevé la mano instintivamente a la mejilla y, aunque ya no había marca, la memoria fantasma del dolor estaba allí. Ese dolor era real, más real que la culpa que él me impuso. La verdad se aclaró en mi mente con una simplicidad brutal. Yo no estaba huyendo de Dios, estaba huyendo de un hombre que se escondía detrás de Dios para justificar su crueldad. Aquello no era un acto de rebeldía contra el cielo, sino el mayor acto de respeto por la vida que ese mismo cielo me dio. El ayudante del chofer, un hombre delgado de unos 50 años y rostro marcado por el cansancio, comenzó a pasar por el pasillo. «Boleto, por favor». Cuando llegó a mi lado, mis manos temblaron al buscar la mitad del boleto en el bolso. Se lo entregué. Él lo perforó, me lo devolvió y, antes de seguir, notó mi estado, tal vez mi rostro pálido o mis ojos hinchados. Con una pequeña sonrisa profesional, pero no desprovista de amabilidad, dijo: «Es un viaje largo a la Ciudad de México, señora. Intente descansar un poco». Él no podía imaginar el peso de esas palabras. Extraño, en un gesto de cortesía banal, me vio, no como la esposa del pastor, no como una pecadora, sino simplemente como una mujer en un largo viaje. Aquello me humanizó, me trajo de vuelta al mundo real, donde la bondad podía existir en pequeños gestos. El sol comenzó a ponerse, y el cielo se transformó en una obra de arte de naranjas, rosas y violetas. La luz dorada del crepúsculo invadió el autobús, envolviendo todo en un brillo mágico. Era la primera vez en años que veía un atardecer sin sentir la angustia de la noche que se aproximaba, de la presencia de Josué. Movida por un impulso, me quité el pañuelo que Carmen me había dado y las gafas de sol. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana,
un rostro pálido y cansado superpuesto al paisaje que volaba. Apenas me reconocí. La mujer en el reflejo era más vieja de lo que me sentía. Sus ojos cargaban un miedo profundo, pero había algo más, una chispa. La expresión vacía y sumisa de la esposa del pastor había sido reemplazada por la incertidumbre afilada de una forastera. Y, por primera vez, lo desconocido me pareció más prometedor que la certeza que había dejado atrás. La noche cayó por completo, y el mundo exterior se resumió en un borrón oscuro, salpicado por luces lejanas. El autobús se convirtió en nuestro universo particular, un capullo de metal y vidrio zumbando a través de la oscuridad del campo. El ronroneo constante del motor era casi un mantra, una canción de cuna que calmaba la parte más asustada de mi alma. Muchos pasajeros dormían, sus cabezas balanceándose suavemente con el movimiento del vehículo. Había una extraña paz en esa oscuridad compartida, protegida por el anonimato de la noche. Finalmente permití que el cansancio de años de tensión me dominara. No dormí, no podía. En cambio, entré en un estado de vigilia flotante, suspendida en el tiempo y en el espacio, un alma en tránsito entre el infierno que conocía y un paraíso que apenas me atrevía a imaginar. Tras una eternidad mecida por la monotonía de la carretera, comencé a percibir un cambio sutil en el ritmo del viaje. Una luz débil empezó a teñir el horizonte negro. Las luces de postes y casas se hicieron más frecuentes. El autobús reducía la velocidad con más constancia, navegando por tréboles y glorietas que indicaban la proximidad de una gran ciudad. Mi corazón, que se había aquietado, volvió a latir con fuerza. Entonces vi la señal, iluminada por los faros del propio autobús, pasando como un destello verde en la oscuridad. Ciudad de México, 50 kilómetros. Una distancia real, medible. La promesa de Lucita, el olor a pan dulce caliente, la seguridad de un abrazo de hermana. Todo dejó de ser un sueño lejano. Era un destino. Estaba cerca. El viaje de huida estaba casi en su fin. El viaje para vivir estaba a punto de comenzar. Mientras los últimos 50 kilómetros se deshacían bajo las ruedas del autobús, la oscuridad de la noche comenzó a ceder. La negrura absoluta del campo fue, siendo reemplazada por un brillo anaranjado en el horizonte, el presagio de una ciudad que despierta. Pronto, las luces se volvieron más densas, formando una telaraña luminosa que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Yo tenía el rostro pegado a la ventana, observando aquel nuevo mundo acercarse, sintiendo una mezcla de ansiedad y fascinación. Cada calle, cada edificio, cada faro de coche era una señal de que estaba llegando a mi destino. El autobús redujo la velocidad, navegando por las arterias de la ciudad dormida, un gigante cansado regresando a su guarida. Mi corazón latía en sincronía con los tumbos del vehículo, una cuenta regresiva para el momento de la verdad. Finalmente, con un último suspiro de los frenos de aire, el autobús entró en la inmensa y cavernosa terminal de autobuses de Poniente. El contraste con la quietud de la noche fue brutal. Incluso a esa hora de la madrugada, el lugar hervía con una energía caótica. El sonido resonaba por todas partes. Anuncios, incomprensibles en los altavoces, el grito de los vendedores de café, las ruedas de las maletas arrastradas por el suelo de granito, el zumbido de miles de conversaciones. Desembarqué con las piernas temblorosas, agarrando mi bolso como si fuera un salvavidas. La multitud se movía a mi alrededor como un río, y yo era una piedra, paralizada en medio de la corriente. El tamaño del lugar, la vastedad de rostros desconocidos, todo me pareció abrumador. El pánico, que creía haber dejado atrás en la carretera, volvió con toda su fuerza. ¿Cómo iba a encontrar a Lucita aquí? Me quedé parada en el andén, un punto inmóvil en un mar de movimiento, girando lentamente, mis ojos desesperados buscando un rostro familiar. Cada mujer de cabello oscuro que pasaba hacía que mi corazón diera un salto, seguido por una punzada de decepción. Los minutos se arrastraban, y el miedo comenzó a transformarse en un terror helado. ¿Y si no había recibido bien el mensaje? ¿Y si no podía venir? ¿Y si había hecho todo aquello para acabar sola y desamparada en una ciudad extraña, a cientos de kilómetros de todo lo que conocía, por más que lo odiara? La idea de tener que usar mis últimas monedas para llamar a su casa, o peor, de tener que volver, se me ocurrió como una pesadilla vívida. Y entonces la vi.
Cerca de uno de los pilares de concreto, de puntillas para ver por encima de las cabezas, estaba Lucita. Parecía mayor de lo que recordaba, con algunos hilos de plata en el pelo, pero sus ojos, ansiosos y llenos de amor, eran los mismos de la niña con la que compartí todos los secretos de la infancia. Nuestras miradas se cruzaron sobre el mar de gente, y por un instante el mundo entero pareció congelarse. El rostro de Lucita se deshizo en una sonrisa temblorosa de puro alivio, y fue como si el sol naciera allí mismo, dentro de aquella estación ruidosa. No sé quién se movió primero. Solo sé que al segundo siguiente estábamos corriendo la una hacia la otra, abriéndonos paso entre la gente sin que nos importara nada más. El abrazo fue un refugio. No hubo palabras al principio, solo el sonido de mis sollozos ahogados en su hombro. Era un abrazo que contenía 20 años de nostalgia, de preocupación no dicha, de impotencia. Sentí toda la tensión de la huida, toda la fuerza que tuve que invocar para llegar hasta allí, desvanecerse de mi cuerpo, dejándome débil y vulnerable, pero finalmente a salvo. Lucita me sostenía con una fuerza que desmentía su tamaño, acariciándome el pelo y susurrando en mi oído, repetidamente, como una oración: «Ya está, hermana. Ya pasó. Se acabó. Estás en casa. Ya pasó, hermana. Se acabó. Estás en casa». Y yo lloré, no solo por el dolor del pasado, sino por la abrumadora gratitud del presente. Cuando finalmente nos separamos, vi que no estaba sola. A su lado, un hombre de aspecto tranquilo y ojos amables nos observaba con una expresión de profunda compasión. Era Miguel, su esposo. Yo solo lo conocía por fotos y breves conversaciones telefónicas. Se acercó y, sin hacer preguntas, tomó el pequeño bolso de mi mano. «Vamos a casa, María José», dijo, con una voz calmada que no exigía nada, solo ofrecía consuelo. Puso una mano ligeramente en mi espalda para guiarme a través de la multitud, y ese toque, un simple gesto de apoyo, fue tan diferente de cualquier toque que había recibido de Josué que me hizo entender la diferencia entre posesión y cuidado. Yo no era una carga, era familia. El trayecto en coche hasta su casa fue como ver una película en un idioma extranjero. La Ciudad de México despertaba bajo la pálida luz de la mañana, y para mí, que venía del silencio y la inmovilidad de Belén, la ciudad era una sinfonía de movimiento y color. Las anchas avenidas, los edificios históricos con sus balcones de hierro forjado junto a construcciones modernas, las jacarandas que adornaban las banquetas, todo era nuevo, vibrante, lleno de una vida que yo no sabía que existía. Era un mundo que no giraba en torno a un templo o a un pastor. Era solo un lugar, lleno de gente común viviendo sus vidas. Y por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de que yo fuera una de ellas, una persona común, pareció real. La casa de Lucita y Miguel estaba en una colonia tranquila, con árboles y jardines al frente. Era una casa normal, de ladrillo aparente, pero cuando Lucita abrió la puerta y me invitó a entrar, sentí como si estuviera cruzando el portal a un reino mágico. El olor de adentro era de un hogar de verdad, un leve aroma a café recién hecho, a pan tostado y a algo que solo podría describir como paz. «Bienvenida, María José. Siéntete como en tu casa, porque lo es», dijo Miguel, con una sonrisa sincera. Dejé mi bolso en el suelo y me quedé parada en la sala, mirando los portarretratos con fotos de mis sobrinos, los dibujos infantiles pegados en el refrigerador. Eran escenas de una vida normal, la vida que me habían robado. Lucita, dándose cuenta de mi cansancio, tomó mi mano. «Ven, te voy a enseñar tu cuarto». Me guió por un pasillo hasta la última puerta. La abrió y reveló un cuarto pequeño y soleado, con una cama tendida con una colcha de retazos de colores, un escritorio de madera bajo la ventana y un jarrón con margaritas frescas. Era sencillo, pero era el cuarto más hermoso que había visto en mi vida. Era el cuarto con sol de su promesa. «La llave está en la puerta por dentro», dijo, como si leyera mis pensamientos, «para que puedas tener tu privacidad». La idea de poder cerrar una puerta con llave para mantener el mundo afuera, y no para ser mantenida adentro, era tan revolucionaria que me dejó sin palabras. Lucita me dejó sola para que pudiera descansar, pero el sueño era imposible. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba en llamas. Fui hasta la ventana de mi nuevo cuarto y observé el sol finalmente levantarse sobre los techos vecinos, inundando la calle con una luz dorada y limpia. El amanecer en Belén siempre me traía una sensación de pavor,
el inicio de otro día de actuación, de vigilancia, de miedo. Pero este sol, este amanecer en la Ciudad de México, era diferente. No exigía nada de mí. Simplemente estaba ahí, tibio y real, iluminando el polvo que danzaba en el aire del cuarto. Era una promesa silenciosa de calor, de vida, de un nuevo comienzo. Era la primera mañana de mi libertad. Después de ver salir el sol, la fuerza que me mantuvo en pie durante toda la huida simplemente se desvaneció. Me senté en el borde de la cama, sobre esa colcha de nesón, colores, y un agotamiento monumental se derrumbó sobre mí. No era solo el cansancio físico de la noche sin dormir, era un agotamiento del alma, el resultado de años viviendo en estado de alerta máxima, de sostener una fachada que pesaba más que el plomo. Ahora que el peligro inmediato había pasado, mi cuerpo y mi mente, libres de la necesidad de luchar o huir, finalmente se permitieron sentir el peso de todo. Cada músculo dolía, cada pensamiento era lento. Yo era una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas, desplomándome en un montón de alivio y dolor. Un rato después, Lucita entró silenciosamente al cuarto, trayendo una bandeja. Había una taza grande de café con leche humeante, 2 conchas doraditas y un pequeño vaso de jugo de naranja. Era la promesa cumplida, el símbolo de un puerto seguro. El simple acto de ser cuidada, de recibir alimento sin tener que prepararlo o servirlo primero, era tan extraño y conmovedor que mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Comimos, juntas, en un silencio cómodo, sentadas en la cama. Ella no me presionó con preguntas, no me forzó a revivir el trauma. Su presencia era lo único que necesitaba. Calma, sólida e incondicional. Comer sin miedo, sin tener que prestar atención a los sonidos de la casa, fue el primer lujo de mi nueva vida. Estábamos a media frase sobre el clima cuando sonó el teléfono en la sala. El sonido estridente cortó el aire y me atravesó el pecho como un cuchillo de hielo. Me congelé al instante, la taza de café temblando en mis manos. Mi mente no razonó, simplemente reaccionó. Era él, Josué. Me había encontrado. Estaba llamando para ordenarme que volviera, para amenazarme, para destruirme. El pánico era tan abrumador que no podía respirar. Lucita vio el terror en mis ojos. Se levantó con calma y dijo: «Ahorita vengo». El sonido de sus pasos alejándose hacia el teléfono fue una tortura. Cada segundo de espera era una eternidad, la prueba de que, incluso a cientos de kilómetros de distancia, sus cadenas todavía alcanzaban mi cuello. Lucita regresó unos minutos después con una sonrisa tranquilizadora. Era solo una amiga mía, cancelando nuestro café de mañana. La ola de alivio fue tan intensa como la de pánico. Se sentó a mi lado en la cama y tomó mi mano. «No te va a encontrar, María. Y si te encuentra, aquí no puede tocarte». La mirada en su rostro, una mezcla de amor, tristeza y una rabia contenida en mi nombre, fue el permiso que necesitaba. Y entonces empecé a hablar. Las palabras salieron tropezando, fragmentadas, como si estuviera desenterrando artefactos de una ciudad sepultada. Le conté del libro, de la bofetada, de la frialdad en sus ojos. Hablé no como la esposa del pastor, sino como una sobreviviente describiendo la escena de su casi accidente fatal. Mientras yo hablaba, Lucita escuchaba, y su forma de escuchar fue quizás el regalo más sanador que recibí. No me interrumpió para dar consejos, no me juzgó por haber tardado tanto, no dijo «te lo dije». Simplemente estaba allí, sosteniendo mi mano, sus ojos fijos en los míos, absorbiendo mi dolor. En algunos momentos, las lágrimas corrían por su propio rostro, lágrimas de empatía, de rabia por todo lo que pasé en silencio. Su reacción fue la validación que nunca tuve. Me hizo entender, sin necesidad de palabras, que lo que viví no era normal, que la culpa no era mía y que mi sufrimiento era real e importaba. Ella fue el espejo que reflejó no a la pecadora que Josué decía que yo era, sino a la víctima que, en efecto, fui. Después de que la primera avalancha de emociones pasó, la conversación inevitablemente se centró en la dura realidad. «¿Qué trajiste contigo, hermana?», preguntó Lucita, con voz suave. Abrí el pequeño bolso y se lo mostré. Mis documentos, el broche de mamá y los pocos billetes que sobraron después de comprar el pasaje de autobús.
Era todo lo que tenía en el mundo. 20 años de vida, de trabajo no remunerado como ama de casa y anfitriona de la iglesia, resumidos en un puñado de papeles y casi nada de dinero. La euforia de la libertad comenzó a dar paso a una nueva ansiedad, más práctica y no menos aterradora. ¿Cómo iba a empezar de nuevo? Era una mujer de mediana edad, sin profesión, sin bienes, huyendo de un marido poderoso y vengativo. La libertad era real, pero su precio sería alto. Esa tarde conocí a mis sobrinos. Carlos, de 10 años, y Mateo, de 7, llegaron de la escuela como dos pequeños huracanes, llenando la casa silenciosa con el ruido de mochilas, arrojadas al suelo, risas y disputas sobre quién jugaría videojuegos primero. Me miraron con una curiosidad infantil y me abrazaron sin ceremonia cuando Lucita me presentó como la tía María, que va a pasar un tiempo con nosotros. Ver su dinámica con sus padres, la forma en que eran escuchados, cómo discutían y hacían las paces, la libertad que tenían para ser niños ruidosos e imperfectos, fue como mirar por una ventana a un universo paralelo. Era hermoso y al mismo tiempo una puñalada en el corazón, un recordatorio de toda la vida, toda la normalidad y todo el amor que me fueron negados. Por la noche, sentados en la cocina, tocamos el tema inevitable. Va a llamar, dije, la afirmación flotando en el aire. Va a llamar a todos los parientes, uno por uno. Miguel, que hasta entonces había estado más callado, observando, habló con una firmeza que me sorprendió. Cuando llame, yo contestaré. Tú no tienes que hablar con él. Nunca más, si no quieres. Esta casa es nuestra, y aquí las reglas son nuestras. Él perdió cualquier derecho sobre ti en el momento en que te levantó la mano. Oír a un hombre usar su fuerza no para dominar, sino para proteger, fue una revelación. La idea de tener un escudo, un guardián, después de vivir tanto tiempo al lado de un carcelero, era tan nueva que apenas podía procesarla. Más tarde, mientras Lucita preparaba la cena, mis ojos vagaron por la sala y se detuvieron en una estantería llena de libros. Vacilante, como si estuviera cometiendo un delito, me acerqué. Mis dedos recorrieron los lomos y se detuvieron en un nombre: Juan Rulfo. Josué lo llamaba, un comunista degenerado que escribe para pervertir las mentes. Con el corazón latiendo un poco más rápido, tomé Pedro Páramo, uno de los libros de la estantería. Me senté en un sillón en un rincón de la sala y abrí la primera página. Leí el primer párrafo, luego el segundo. Nadie vino a reprenderme. Nadie me miró con desaprobación. El simple acto de leer a un autor prohibido, a plena luz del día, sin miedo, fue una revolución silenciosa. Fue la reconquista de un territorio que había sido ocupado durante años, mi propia mente. Esa noche, cuando entré en mi cuarto, cerré la puerta y, por primera vez en mi vida adulta, giré la llave en la cerradura. El clic suave resonó en el silencio del cuarto como un disparo de salida. Me deslicé bajo las sábanas y me acosté en la oscuridad. El silencio de la casa de Lucita era diferente del silencio de mi antigua casa. No era un silencio vacío, cargado de tensión y miedo a lo que estaba por venir. Era un silencio pleno, lleno de los sonidos suaves de una familia dormida, de la respiración tranquila de personas que se amaban y se sentían seguras. No había pasos en el pasillo que temer. No había sermones que ensayar para el día siguiente. Por primera vez en 20 años, el silencio no era una amenaza. Era paz. Y era mía. Los primeros días en la Ciudad de México pasaron como un sueño febril. Dormía durante horas y horas. Un sueño pesado y sin ensoñaciones, como si mi cuerpo intentara recuperar décadas de noches mal dormidas. Cuando estaba despierta, vivía en una especie de burbuja protectora creada por Lucita y Miguel. Me protegían de todo. Las comidas aparecían frente a mí. Las conversaciones eran ligeras y centradas en el presente. Me contaban sobre el trabajo de Miguel en la fábrica, sobre las calificaciones de los niños en la escuela, sobre la vecina que tenía un jardín de rosas espectacular. Era un mundo de una normalidad tan profunda que parecía extraordinario. Me dieron el regalo más valioso que alguien podría darme en ese momento. Tiempo. Tiempo para que las heridas, aún abiertas y dolorosas, comenzaran a cicatrizar en la quietud y la seguridad. Pero la curación, como pronto aprendí, no es una línea recta. Las noches eran mi campo de batalla. Las pesadillas eran vívidas y crueles.
Soñaba que todavía estaba en la casa de Belén, atrapada en un laberinto de pasillos que siempre terminaban en la puerta del despacho de Josué. Me despertaba con el corazón desbocado, el sudor frío corriéndome por la frente, a veces con un grito atorado en la garganta. En una de esas noches, el grito se escapó. Lucita vino corriendo a mi cuarto. Me encontró sentada en la cama, temblando, convencida de que él estaba en la habitación. Me abrazó, encendió la luz y me habló con voz calmada hasta que mi corazón volvió a su ritmo normal. Fue solo un sueño, María. Estás a salvo. Esas pesadillas eran la prueba de que, aunque había escapado de la prisión física, mi mente todavía estaba encadenada a él. Después de una semana, Lucita sugirió que diéramos una vuelta a la manzana. La idea me aterrorizó. El mundo exterior todavía era un lugar peligroso en mi cabeza, pero sabía que no podía quedarme escondida para siempre. Me puse un vestido prestado de mi hermana y salimos bajo el sol de la tarde. Cada paso en la banqueta era un esfuerzo consciente. Mantuve la cabeza baja, evitando la mirada de la gente. El sonido de un coche frenando bruscamente me hizo encogerme. Un hombre alto caminando en nuestra dirección me hizo contener la respiración, pero pasó a nuestro lado sin siquiera notarnos. Fue una caminata de 10 minutos que pareció un maratón. Cuando volvimos a la seguridad de la casa, estaba agotada, pero también sentí una chispa de orgullo. Había enfrentado al mundo, y el mundo no me había tragado. Fue mi primera pequeña victoria. La llamada que todos temíamos ocurrió un martes por la tarde. El teléfono sonó, y esta vez supe instintivamente que era él. Vi a Miguel y Lucita intercambiar una mirada. Como lo prometió, Miguel contestó. Me quedé en el pasillo, escondida, incapaz de alejarme, con todo el cuerpo tenso. Oí la voz de Miguel, calmada y firme, sin una gota de vacilación. Sí, entiendo. No está. No puedo decirle a dónde fue. Lo único que necesita saber es que está segura y bien. Por favor, no vuelva a llamar a este número. Hubo una pausa, y luego oí el sonido suave del teléfono al ser colocado de nuevo en su base. El sonido del poder de Josué siendo desconectado. El silencio que siguió a la llamada fue diferente a todos los demás. Estaba temblando de pies a cabeza, pero por debajo del temblor había una nueva sensación, liberación. Él me había encontrado, o al menos había encontrado a mi familia, y había sido detenido. Su voz de trueno, que comandaba multitudes y me aterrorizaba en la oscuridad, no era más que un ruido en una línea telefónica, impotente contra el muro de protección que mi cuñado había levantado. Miguel vino hacia mí y puso sus manos en mis hombros. Se acabó, dijo. Aquí ya no te va a molestar. En ese momento, el monstruo perdió gran parte de su poder. No era una entidad divina y omnipotente. Era solo un hombre furioso y controlador, sí, pero un hombre que podía ser silenciado. Unos días después, recibí noticias de mi otro ángel de la guarda. Doña Carmen llamó al teléfono de una vecina de confianza de Lucita, como habíamos acordado. Su voz, fuerte y llena de indignación, fue como música para mis oídos. Me contó que el escándalo en Belén era inmenso. Josué se presentaba como la víctima, el marido con el corazón roto cuya esposa, débil e influenciable, había sido secuestrada por ideas mundanas y feministas. Organizaba vigilias de oración por mi alma perdida. Escuchar aquello, en lugar de herirme, me fortaleció. Confirmó la farsa en la que viví durante 20 años. Su narrativa era tan falsa, tan manipuladora, que me dio la certeza absoluta de que mi decisión de huir no fue un acto de locura, sino de cordura. Una tarde, mientras Lucita estaba en el mercado, sentí un impulso. Fui a la cocina, un lugar que durante años fue sinónimo de servidumbre y obligación. Abrí el refrigerador, los gabinetes, y decidí que cocinaría la cena. Pero no sería la comida sosa y repetitiva que Josué exigía. Recordé una receta de mi madre, un guiso de lentejas rico y lleno de especias, algo que no hacía en años porque Josué decía que era comida de campesinos. El acto de picar las verduras, de oler el aroma del comino y el pimentón, de probar y ajustar la sal a mi propio gusto, fue profundamente terapéutico. Cuando serví la cena esa noche y vi las caras felices de mis sobrinos
y la aprobación de Lucita y Miguel. Sentí que estaba retomando el control de un pedazo de mi identidad. Yo no era solo una sirvienta, era una creadora. Con la seguridad asentándose, la conversación inevitablemente se centró en el futuro legal, la ley de divorcio, que había sido mi faro en la oscuridad. Ahora necesitaba ser navegada. Lucita conocía a una abogada, la doctora Sofía Righetti, una mujer conocida por defender causas de mujeres. Concertamos una cita. La idea de entrar en un despacho de abogados, de hablar sobre mis derechos, era intimidante. Pero también era el siguiente paso lógico. No bastaba con huir y esconderse. Necesitaba cortar el lazo legal que aún me ataba a él. El divorcio se convirtió en mi nuevo objetivo, la formalización de mi libertad. Era el paso de la condición de fugitiva a la de una mujer libre, luchando por sus derechos ante la ley. La cuestión financiera era una nube constante en el horizonte. El dinero que traje se acabó, y dependía enteramente de la generosidad de mi hermana y su marido. Aunque nunca me hicieron sentir como una carga, la necesidad de tener mi propia autonomía financiera comenzó a crecer dentro de mí. Necesito trabajar, le dije a Lucita una noche. Palabra sonó extraña en mi boca. ¿Yo? ¿Trabajar? Josué siempre dijo que el lugar de la mujer era el hogar, pero la idea, aunque aterradora, también era emocionante. ¿Qué podía hacer? No tenía experiencia, no tenía una profesión, pero la imagen de recibir mi propio sueldo, de poder comprar mis propias cosas, de contribuir a los gastos de la casa, era una visión poderosa de independencia. Aproximadamente un mes después de mi llegada, estaba en el baño, preparándome para el día. Me detuve y miré mi reflejo en el espejo, algo que evitaba hacer. La mujer que me devolvía la mirada todavía tenía ojeras y una tristeza persistente en los ojos. Las marcas del pasado no habían desaparecido, pero algo había cambiado. Mi rostro estaba menos pálido, mis hombros no estaban tan encorvados. Había una luz en mis ojos que no era solo el reflejo de la bombilla. Era una llama débil, pero estable. Ya no era la mirada vacía de la esposa del pastor, ni la mirada aterrorizada de la fugitiva. Era la mirada de María José, una mujer que había sobrevivido, una mujer que estaba cansada, herida, pero de pie, y que estaba, lenta y tercamente, comenzando a florecer de nuevo. La visita al despacho de la doctora Sofía Righetti fue un hito. Esperaba encontrar un ambiente frío e intimidante, pero lo que encontré fue un refugio de profesionalismo y empatía. La doctora Righetti, una mujer de mirada penetrante y trajes sastre impecables, me escuchó durante más de 1 hora sin interrumpir. Por primera vez, no contaba mi historia a una hermana o a una amiga, sino a una autoridad, una representante de la ley, y no me miró con lástima, me miró con indignación y estrategia. Me explicó, en términos claros, que la ley me protegía, que el abuso emocional y físico era motivo de divorcio, y que tenía derecho a una parte de los bienes que ayudé a construir, aunque mi nombre no estuviera en ninguna escritura. Salí de su oficina sintiéndome más alta. Ya no era una víctima desamparada. Era una ciudadana, una clienta, con la neta. Ley de mi lado. Cuando los papeles del divorcio le fueron entregados a Josué, la guerra comenzó de verdad. Como predijo la abogada, no se atrevió a impugnar las acusaciones de abuso en un tribunal, ya que eso sería admitir públicamente su culpa y destruir su imagen. En cambio, libró una batalla sucia y silenciosa. Sus abogados argumentaron que todos los bienes de la pareja eran, en realidad, propiedad del ministerio, donaciones sagradas que no podían dividirse. Se negó a cooperar, retrasó audiencias y utilizó a miembros de la iglesia y parientes lejanos para enviarme mensajes, a veces acusándome de robo y adulterio espiritual, a veces implorándome que volviera al camino del Señor. Era una campaña de terror psicológico, diseñada para agotarme, para hacerme desistir por cansancio. Pero ahora ya no estaba sola. Mientras la batalla legal se prolongaba en los tribunales, me concentré en construir mi propia independencia. La necesidad de tener mi propio dinero era una fuerza motriz. Busqué empleo con la determinación de quien busca agua en el desierto. Fui rechazada muchas veces. Para algunos, era demasiado mayor. Para otros, no tenía experiencia.
El desánimo llamó a mi puerta, pero no lo dejé entrar. Finalmente, encontré mi lugar, una pequeña librería de barrio, llamada El Astillero, cuyo dueño era un señor viudo y amable que apreciaba el silencio y el orden. Mi amor por los libros, un regalo de doña Carmen, y mi naturaleza tranquila me convirtieron en la empleada ideal. Cuando recibí mi primer sueldo, un sobre con unos cuantos billetes que apenas alcanzaban para la renta, lloré de emoción. Era mío, mi trabajo, mi dinero, mi libertad. Los meses se convirtieron en un año. Se instaló una nueva rutina, predecible y reconfortante. Las mañanas eran en la librería, entre el olor a papel y café. Las tardes eran con la familia, ayudando a mis sobrinos con la tarea, o simplemente charlando con Lucita. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. El miedo constante que me acompañaba como una sombra se fue disipando, dando paso a una cautela saludable. Empecé a conocer la ciudad, no como una fugitiva, sino como una residente. Aprendí los nombres de las calles, las rutas de los autobuses, saludaba a los otros comerciantes, intercambiaba unas palabras con los clientes habituales de la librería. Lentamente, estaba tejiendo una nueva red de conexiones, una vida que era enteramente mía. Las noticias de Belén llegaban esporádicamente, a través de llamadas telefónicas, secretas de doña Carmen. Al parecer, mi partida causó un terremoto silencioso en la congregación. La narrativa de Josué como el marido abandonado comenzó a mostrar fisuras. Algunas mujeres, que también vivían sus propios infiernos particulares, empezaron a cuestionar, a dudar. Mi huida, un acto que consideré de pura autopreservación, se había convertido, sin que yo lo supiera, en una semilla de valor para otras. Saber eso no borraba mis cicatrices, pero les daba un nuevo significado. Mi dolor no había sido en vano. Podía servir como un faro, por más débil que fuera, para otras que navegaban en la misma oscuridad. Y entonces, un día, llegó un sobre oficial del juzgado. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro, un documento simple, con sellos y firmas. En el centro de la página, la palabra que había esperado durante tanto tiempo: divorciados. Estaba oficial, legal e irrevocablemente libre de Josué. Llevé el papel a mi cuarto y lo leí una y otra vez. No hubo una explosión de alegría. No, hubo champán ni celebración. Hubo solo un silencio profundo y un alivio tan inmenso que pareció vaciar todo el aire de mis pulmones. Me senté junto a la ventana, mirando la calle, y sentí como el último y más pesado grillete se disolvía en polvo. La guerra había terminado, y yo había ganado. Con el tiempo, encontré una nueva manera de usar mi historia. En la librería, conocí a una joven clienta, Ana, cuyos ojos tristes y moretones mal disimulados me contaban una historia que yo conocía muy bien. Un día, la encontré llorando en el pasillo del fondo. Me senté a su lado, y en lugar de dar consejos, simplemente le dije: sé cómo te sientes, yo ya estuve ahí, y quiero que sepas que no es tu culpa, que no estás sola y que hay una salida. Por primera vez, compartí fragmentos de mi viaje, no como una historia de terror, sino como un testimonio de supervivencia. Ese día, entendí que mi experiencia, la parte más oscura de mi vida, podía transformarse en una luz para guiar a otras personas. A veces, por la noche, tomo el pequeño broche de plata de mi madre, el único objeto que me conecta físicamente con aquella huida desesperada. Lo miro y pienso en la mujer que lo escondió dentro del abrigo, la mujer con el rostro pálido y las manos temblorosas en la central de autobuses. Ya no siento lástima por ella, siento un profundo respeto, una tierna admiración por su valentía. Aquella mujer asustada, que actuó a pesar del miedo paralizante, fue la verdadera heroína de mi historia. Ella caminó sobre brasas para que yo, la María José de hoy, pudiera caminar sobre un suelo firme y seguro. Ella fue la semilla, y yo soy el árbol que, contra todo pronóstico, logró florecer. Hoy, mi vida está hecha de momentos sencillos que son, para mí, el más puro lujo. Un domingo por la tarde, el olor a pollo asado viniendo de la cocina de Lucita, mi cuñado riendo con un programa de televisión, mis sobrinos, ahora hombres, discutiendo de política en la mesa, y yo, en medio de todo eso,
riendo de un chiste, una risa suelta, que viene del fondo del alma, sin miedo y sin reservas. Es en esos momentos que la felicidad se revela, no como un gran premio, sino como una colección de pequeñas alegrías, de paz conquistada a pulso. Esta es la vida por la que luché, la vida que casi me fue robada, y estoy agradecida por cada segundo de ella. Pasaron los años. Hoy vivo en mi propio departamento, un lugar pequeño e iluminado, no muy lejos de Lucita y su familia. El templo de la fe restaurada, en 1907. Belén ya no existe. Josué, supe por terceros, envejeció, perdió su credibilidad y vive una vida solitaria. La casa que un día fue mi cautiverio, con su jardín de jazmines y su infierno particular, es ahora solo el recuerdo de una fotografía descolorida. Aprendí, de la manera más difícil, que el verdadero santuario no está hecho de ladrillos, madera o discursos grandilocuentes sobre la fe. El verdadero santuario es la paz que cultivamos dentro de nosotros, la dignidad que nadie puede quitarnos y el valor de cerrar la puerta a todo y a todos los que intentan hacernos pequeños. Mi huida aquella madrugada de 1987 no fue el final de mi historia, fue el verdadero y absoluto comienzo de mi vida. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como María José enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Inspirémonos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra inspiradora historia de superación que fortalecerá tu valor y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el valor y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.